Buenos días, profesor y compañeros. El día de hoy, mi equipo y yo vamos a explicar sobre el crack del 29. Índice. Vamos a explicar sobre el contexto histórico, causas, consecuencias, posterior a Ya. El contexto histórico es que, como se sabe, después de la Primera Guerra Mundial en 1919, cuando por fin se firmó el Tratado de Versalles, los países vencidos tuvieron que pagar una deuda a los países vencedores. El crack del 29 fue una de las mayores crisis jamás conocida que estalló el 24 de octubre. En esta fecha, la bolsa de valores de Wall Street sufrió una caída increíble en sus precios. Esto lo provocó la ruina de muchos inversores, el cierre de empresas y bancos. De hecho, cuando acabó la Primera Guerra Mundial, el Imperio Austrohúngaro, recordemos que el Imperio Austrohúngaro se divide en diversos estados, y de aquí nacen países balcánicos, se les llama balcánicos. De acá sale la República Checa, Eslovaquia, Hungaria, Austria, etcétera, etcétera. Y los países del artículo entente, es decir, los países que fueron completamente vencidos, como Alemania o el Imperio Otomano, se vieron obligados a reconocerse como perdedores, en especial Alemania, que se reconoció como la completa, como el completo perdedor y responsable de la Primera Guerra Mundial. Además, el Imperio Alemán tenía que pagar una deuda a los Estados Unidos de los países que ganaron la guerra, es decir, Francia, el Reino Unido, la Triple Alianza. Además, los Estados Unidos de América le cobró una deuda, o le dieron deuda a los países europeos, es decir, el Imperio Alemán, Francia, el Reino Unido, Italia, los países que habían estado en la guerra. Porque estos países, al acabar la guerra, carecían de infraestructura y de industria. Y cobraron deuda para así, digamos, reconstruirse, la reconstrucción de Europa. Incluso. Pero los países europeos, al no estar tan industrializados, porque su industria, digamos, que se destruyó por completo al finalizar la Primera Guerra Mundial, algunos tuvieron que pagar con sus materias primas, o algunos incluso no llegaron a pagar la deuda. La especulación fue la principal causa del crack de la bolsa de Nueva York, es decir, algo que se facilitó con el libre comercio estadounidense de aquella época. Los años 20 fueron buenos para los Estados Unidos, como dice Galbraith. Los más ricos se enriquecieron mucho más deprisa que los pobres dejaron de serlo. El endeudamiento de los países vencidos, al no estar industrializados, no podían pagar la deuda. Por lo tanto, las tasas de interés de los bancos americanos subieron y por ende la emisión monetaria aumentó y con ello la inflación, así quebrando con ella fábricas, empresas y negocios. Principales causas: sobreproducción y subconsumo. Es decir, la producción era cada vez mayor, pero al no mejorar la economía de las clases medias y bajas, estas no podían permitirse seguir consumiendo tanto. Todo esto causó que no hubiera suficientes compradores para tantos productos. Europa. Tras la Primera Guerra Mundial, los países europeos estaban pasando graves problemas económicos. Sus monedas estaban devaluadas y Estados Unidos perdió a muchos de sus mayores compradores. Aún así, Europa dependía mucho de los Estados Unidos y por eso fue arrastrada a la crisis tras el crack. La especulación fue una de las mayores causas. Se compraban acciones a bajo precio para venderlas en cuanto subían de precio. Esto provocó una crecida artificial de la bolsa, causando un desajuste entre la bolsa y la economía real. Los créditos de los bancos eran muy fáciles de conseguir y se usaban generalmente para comprar acciones en la bolsa. Esto provocaba un abuso de crédito y el surgimiento de grandes deudas. Consecuencias. Todas las crisis causan graves consecuencias que afectan a muchos sectores, aunque la mayoría víctimas siempre suele ser la sociedad. Algunas de las consecuencias más importantes del crack del 29 son las siguientes: comienzo de la crisis económica del 29 o Gran Depresión, cierre de numerosas empresas debido a la caída de la bolsa, bajada del precio de los productos debido al menor poder adquisitivo de los consumidores,
Tras la caída de la bolsa, la gente sacó su dinero del banco, muchos de los cuales no pudieron dar tanto dinero debido a que mucho de ese dinero estaban en inversiones, causando la rutina de clientes y bancos. Muchos países entran en el proteccionismo reduciendo los acuerdos comerciales. Cada país busca salir de la crisis por sí solo, en lugar de apoyarse entre varios estados. Subida de la tasa de paro debido a las crisis de las empresas, una grave crisis agrícola que conlleva que muchas cosechas no fueron recogidas, aumento de los miembros de los sindicatos obreros, bajada de la tasa de natalidad en los Estados Unidos y cambios políticos que tendrían graves consecuencias en años posteriores, auge de la extrema derecha y llegada de los líderes fascistas como Hitler. Recordemos que economistas como Keynes que proponen que el Estado tenga mayor participación en la economía para así digamos que subsidiar la economía en tiempos de crisis, así reduciendo tasas de desempleo, aumentando la inversión, aumentando el consumo con bajas tasas de interés. Y a su vez apoya también el proteccionismo. Digamos que surge un capitalismo en contraposición al libre comercio. Posterior al crack, nacieron los fascismos, en Italia con Benito Mussolini, en Alemania con Hitler, ocasionando la aparición de dictaduras autoritarias. Posteriormente a la Segunda Guerra Mundial. Cierre de numerosas empresas, ruinas de bancos y clientes, bajada del precio de los productos por la disminución del poder adquisitivo de los ciudadanos. Recordemos que los fascismos también surgen, recordemos que en tiempos de crisis, en tiempos de pobreza, en tiempos inoportunos, digamos, nacen también a través del hambre muchas ideologías peligrosas, como lo es un ferviente nacionalismo que se vio reflejado en estos tipos de gobiernos completamente autoritarios, en muchas ocasiones racistas, con muchas bases racistas, con bases en el odio, como lo fue el fascismo alemán y el italiano. Estos regímenes eran completamente autoritarios porque no permitían en absoluto ninguna libertad de expresión y vulneraban varios derechos humanos. A su vez, ellos proponían la mayor participación del Estado en la economía a contraposición del libre comercio, que ellos acusaban de ser la causante de la crisis del 29, y en contraposición también ellos estaban en contra del comunismo que se estaba expandiendo en la Rusia bolchevique, o en ese entonces Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Gracias. No se había escuchado. Ojalá. Le pusiste la vaina, ¿no? Qué bueno. Lo de eso, de...